la lectura del gobierno y la lectura de mucha otra gente fue que, bueno, hay que ir de nuevo para adelante con las reformas, o más específicamente las contrarreformas, y la bandera primera que levantó el gobierno es la reforma laboral y unos cuantos aliados que estarían dispuestos a votarla. Para conversar sobre esto invitamos, como siempre, que cada tanto vuelve al Círculo Rojo, a Luis Campos, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y es coordinador del Observatorio del Derecho Social, también de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cómo anda, Luis? ¿Bien? ¿Qué haces, Ver? ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. No, a vos, como siempre. No está circulando un proyecto específico, digamos, ¿no? Que se conozca, digamos, de qué es lo que busca el gobierno, hasta dónde quiere llegar. Como siempre hay mucho de planteo de máxima para después decir, bueno, al final no es tanto. Conversábamos recién que tuviste un debate en que algunos le bajan un poco el precio, que no es tanto la reforma laboral, pero en este contexto, en este momento, que después lo trataremos de analizar un poco más de cuál es la realidad de los trabajadores en términos de sus conquistas, sus derechos, lo perdido, lo que todavía se conserva, ¿qué crees que buscan? A ver, me gustó la idea de la contrarreforma. De hecho, yo adhiero a esa idea. No estamos en una reforma laboral, sino en un proceso de contrarreformas. Uh-huh. Y eso obligado a que la reforma laboral no es una ley. Es un proceso. Es un proceso que está conformado por normas, leyes, resoluciones, pero también por prácticas. Es claro, lo que pasa en los lugares de trabajo, qué capacidades tienen los empleadores para definir el día a día de esa relación laboral que se genera con los trabajadores, en los cuales las leyes tienen mucho para decir, pero no son lo único. Uh-huh. Y cuando hablamos de proceso de contrarreformas, me parece que le pone un poco de perspectiva. Estamos, te diría, en un proceso largo de contrarreforma laboral que arrancó en 1976, la primera gran contrarreforma laboral, la dicta la dictadura en términos normativos, sí, en marzo de 1976, en el cual dicta una ley, luego un decreto, donde prácticamente derogan y modifican casi 100 artículos de la ley de contrato de trabajo que se había sancionado en 1974. Se prohíbe el derecho de huelga, se prohíbe la negociación colectiva, es decir, una primera fase de esa reforma laboral. Una segunda fase en los años 90, muy clara. Después podemos ver qué matices pudo haber durante los 80, pero en los 90 claramente tuvimos otra oleada de reformas laborales que tuvieron que ver tanto con la legislación laboral, con la negociación colectiva y con el poder de los empleadores o cómo se dirimía esa relación conflictiva entre empleadores y trabajadores en el lugar de trabajo. Una tercera fase medio fracasada o no nata, que fue el gobierno de Macri, donde hubo un intento que no pasó por el Congreso, pero hubo un intento, se dejó plasmado en proyectos, y finalmente estaríamos en una cuarta fase de esa contrarreforma. ¿Qué buscan? Me parece que buscan adaptar la legislación laboral en nuestro país, que tiene distintas dimensiones, tanto en el plano individual, en ese cara a cara que tienen en el día a día empleadores y trabajadores, como en el plano colectivo, sindicatos, negociación colectiva, huelga. Me parece que buscan adaptar eso a los cambios que ha tenido la estructura productiva en Argentina en los últimos 50 años y una búsqueda de consolidar la inserción de la economía nacional en el mercado mundial como un mero exportador de materias primas sin mayor valor agregado. Si ese es el modelo productivo al cual intentan ir, la legislación laboral, tanto en su plano individual como en su plano colectivo, que teníamos y que veníamos trayendo de conquistas de décadas previas, no es muy funcional. Porque es un modelo productivo al cual le sobra industria, al cual le sobran muchos trabajadores formales, le sobra un modelo de negociación colectiva sectorial, le sobra la capacidad de conflicto que tienen las organizaciones sindicales, y me parece que lo que van intentando hacer, oleada tras oleada de reformas, es ir debilitando ese poder. En este contexto, bien lo decías, todavía no hay un proyecto de reforma. A mí no me gusta hablar sobre hipótesis de qué podría tener, pero sí podemos ver lo que el gobierno ya hizo. Y ahí el decreto 70 de diciembre del 2023 es un catálogo muy amplio de lo que podría tener. Podremos analizar ese decreto que la mayoría no está en vigencia porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Pero ya es como un adelanto de lo... Claro. Ahí está la hoja de ruta. ¿Sabes que cada vez que ganan estas
derechas, digo, la traducción política de cómo se mira el mundo laboral después que tenemos cimbronazos electorales como los que tuvimos en 2023 o como la sorpresa ahora, porque todo el mundo esperaba otro resultado, pongamos en las elecciones legislativas. Es que te dicen, no, y bueno, al final hay que darse cuenta que hay un mundo laboral distinto, que están los precarios, el pibe de Rappi que te va a votar a Milei y que te lo va a votar siempre, y un mundo laboral, lo escuchaba Pérsico, espero no estar sacándolo de contexto, en esta misma radio, en la cual decía, hay un mundo laboral cada vez más pequeño, porque no vamos a preocupar por una minoría, si la reforma laboral es para una minoría, cuando el mundo laboral es mucho más amplio, como se está demostrando. ¿Cuánto hay o en qué momento estamos de esa capacidad de resistencia que tiene el movimiento sindical? A mí siempre me gusta hablar con vos porque tengo la idea de que decís, mire, pare muchachos, no es que es todo precarizado en la Argentina y que en el mundo sindical todavía hay mucho que defender y hay capacidad de resistencia. Pero ¿cómo lo estás viendo con el pasar del tiempo? Hay algo que dialoga con esto que planteabas recién, que se dice bastante, que es que la reforma laboral ya se hizo de hecho. Sí. Y eso está muy instalado. Sí. Y con ese criterio, bueno, lo que tendría que hacer la ley es reconocer en el texto lo que ya pasó en la realidad. Uh-huh. Y esto es muy peligroso. ¿Pero por qué es muy peligroso? Porque efectivamente hay, número más, número menos, una mitad de la fuerza laboral, la mitad de la fuerza laboral en nuestro país que hoy no tiene en la práctica, en los hechos, derechos laborales. Porque ya sea trabaja por cuenta propia o porque trabaja en condiciones de informalidad donde en teoría tiene esos derechos laborales, en la práctica los empleadores no cumplen con la ley. Pero hay una mitad de la fuerza laboral, son 10 millones de trabajadores y trabajadoras, que todavía están en relaciones formales de empleo, que tienen la cobertura de esta legislación laboral, de este modelo de negociación colectiva sectorial que te genera pisos, sobre los cuales podés discutir después por empresa, y de hecho se discute muchísimo por empresa, que te reconoce la posibilidad de ir a la huelga en condiciones institucionalmente aceptadas, porque vos a la huelga vas a poder ir siempre. Digo, la huelga en sus inicios era un delito, y los trabajadores y las trabajadoras íbamos a la huelga igual. Ahora, no es lo mismo ir a la huelga sabiendo que la respuesta puede ser la utilización de la justicia penal, que ir a la huelga sabiendo que tu empleador no puede sancionarte por eso. Digo, ahí es un poco el... O sancionarte penalmente, por lo menos, claro. No, ni penal ni laboral. Ni laboralmente, ni claro. Laboralmente, es verdad. no es poca cosa. Es verdad. Digo, no te pueden despedir por hacer huelga. Bueno, en los proyectos que el gobierno ya escribió, por ejemplo, los trabajadores de un restaurante, si quieren ir a la huelga, tienen que garantizar el 50% del servicio de un día normal. Claro, ahora me acuerdo. Claro, eso es quitarle a la huelga toda virtualidad, toda capacidad de daño. Sí, como también el tema de prohibir los bloqueos, de sacarle el poder a cualquier... Eso ya está, se aprobó en la ley Bases. En la ley Bases se incluyó un artículo, el 242 de la ley de contrato de trabajo, donde si vos haces una medida que interrumpa o que dificulte el normal funcionamiento del establecimiento, un bloqueo, un piquete, una asamblea en el lugar de trabajo. Bueno, eso puede ser pasible de una sanción, es considerado una grave injuria y por ende ser pasible de una sanción con justa causa, un despido con justa causa. Digo, me parece que podemos ver que hay antecedentes de los cuales agarrarse para ver por dónde quieren ir. Yo no tengo tan claro que estén planteando la de máxima para después tirar algo que no sea tan... Digo, sí. Me parece que ahí hay una interna, debe haber una interna en el gobierno en el cual hay un sector que no es menor, que debe estar diciendo este es el momento de ir por todo. Yo no descartaría esa opción. Bien, ¿Augusto? Sí, Luis, cuando se vienen con esta batería de medidas que condensan en lo que le llaman reforma laboral, etcétera, o contrarreforma, yo estoy de acuerdo también con ese concepto. Un poco el argumento central es que habría más facilidades de contratación y entonces como que darían más trabajo, ¿no? ¿Qué demostraciones empíricas, experiencias históricas hay de que esto efectivamente es así o es un mito? La metáfora, vamos a Twitter, porque la vida es Twitter. La metáfora de la puerta giratoria. Yo te trabo la salida, entonces nadie entra. Te trabo el despido, nadie contrata. El mejor ejemplo en nuestro país es la industria de la construcción. En la industria de la construcción ya existe el famoso fondo de cese laboral. Claro. Los empleadores hacen un aporte del 8% todos los meses a una cuenta, lo estoy simplificando, y si el día de mañana quieren despedir a ese trabajador, a esa trabajadora, le dicen, adiós, te vas, te llevas lo que está en esa cuenta. Para el empleador, el momento del despido es gratuito. O sea, ya se incorporó en la estructura de costos mes a mes con ese aporte del 8%. Hoy el empleo en la industria de la construcción está en los mínimos de las últimas 2 décadas. Claro. Esto tiene que ver con
el fondo de cese laboral, con lo fácil que es despedir. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la actividad económica está planchada y con que en particular la construcción fue uno de los sectores más afectados por las medidas de este gobierno, el freno de la obra pública. Eso es lo que impacta en el empleo. Ahora, lo que sí es cierto es que este tipo de medidas lo que le permiten a los empleadores es ajustar la dotación de fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores, a las variaciones del ciclo económico. Ajustar muy rápido. En la construcción, si vemos la serie de los últimos años... Un just in time de despidos, digamos. Exactamente. Convertir... la idea del just in time, ¿qué era? Reducirla al mínimo posible el stock de materia prima. No tener un depósito con cubierta, porque eso es un capital que está durmiendo, que no una ganancia perdida, sino que cada vez que yo necesito una cubierta para un auto, viene alguien y me la trae. Bueno, acá pasaría con el trabajo un poco lo mismo. Es decir, cuando necesito trabajadores, que vengan, los traigo, y cuando dejo de necesitarlos, que se vayan. Ajustar, de vuelta, si vemos los últimos años del empleo en la construcción, se ve muy claro eso. Cuando cae la actividad económica, el empleo se desploma, y cuando crece la actividad económica, el empleo crece. Bueno, es medio hacer de todo el movimiento obrero trabajadores golondrinas, digamos, ¿no? Como los que se hacen en las cosechas de algunos lugares. Mira, no les voy a dar una idea, porque seguro que ya la conocen, pero el ejemplo extremo de eso es el contrato de 0 horas. El contrato de 0 horas ya existe en otros países. Sí, en Europa existe, claro, en varios países. ¿Qué es la idea? De yo te contrato, pero no te garantizo ninguna hora. Claro. Entonces, el viernes de la semana anterior, te mando un correo electrónico y te digo, la semana que viene te necesito. El lunes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El martes de 8 de la mañana a 8 de la noche. El miércoles y jueves no vengas. Y el viernes de 1 a 5. Y te pago las horas que viniste. Claro. Es, la flexibilización al extremo, que de hecho, vuelvo a las normas que ya estuvieron circulando, la flexibilización horaria, se hablaba de esta idea de extender la jornada a 12 horas, y esto, todo el mundo, 12 horas, eso ya existe en la ley actual. Sí. Claro. No se asusten por la extensión a las 12 horas porque ya existe. Lo que habilitaban esos artículos, que todavía no son derecho vigente, pero que estuvieron en algunas iniciativas, es a que los convenios colectivos flexibilicen la jornada con el único límite de un descanso entre 12 horas, claro, entre día y día. Pero, por ejemplo, los convenios colectivos con estas normas que se intentaron, todavía no se aprobaron, pero que podrían estar el mes que viene en el proyecto del gobierno, por ejemplo, los convenios colectivos podrían incluir contratos de 0 horas, contratos de estas características. Que después hay que ver cómo se regulan, cómo es la notificación, etcétera, etcétera. Hay mil cuestiones. Pero la idea de la flexibilización de la jornada no es solo extender la jornada, sino ajustar el tiempo de trabajo a las necesidades del patrón. Es muy bueno esto, muy malo, ¿no? Pero digo, sería muy bueno pensarlo en términos de la posibilidad de reducción de la jornada laboral, si no solamente que tiene que hacer laburar mucho más y que labure más gente, sino que también el trabajo podría ser con derechos y con menos horas de trabajo, solamente que ellos quieren hacerlo pagando el menor salario posible, claro, ¿no? Vos, volviendo, o sea, pensando en esto que decías, ¿no? Lo de ir ajustando, es como que el objetivo de esta contrarreforma sería como eliminar los obstáculos que quedan de negociaciones colectivas, de las cosas que quedan, de los vestigios del poder, digamos, de los sindicatos, que sobre todo hoy se traduce en límites, ¿no? A ese deseo como incontrolable de las empresas de que trabajes más, y también de que los trabajadores y las trabajadoras pierdan un poco el control sobre tu vida, o sea, sobre su vida, para organizarla, que sería, por ejemplo, esto del contrato de 0 horas, que vos estés esperando a que te llegue la planilla, digamos, y trabajes lo que quiere el empresario. Para ponerlo en 2 dimensiones, me parece que hay uno de los objetivos que tiene que ver con desnivelar la situación actual que existe entre trabajadores y empleadores en la relación individual de trabajo. Ahora, es una relación que siempre está desnivelada, pero que tiene distintos equilibrios. No me refiero a un equilibrio de 50%, 50-50, sino puede ser 75-25, que pase a 80-20. Claro. Bueno, eso, hoy por hoy un trabajador sabe que tiene algunas licencias que se puede tomar. Entonces, eso le da cierto poder frente a su empleador. Sabe que si se enferma puede llamar, puede avisar, estoy enfermo, mandar un certificado. Bueno, eso le da cierto poder frente a su empleador. Una de las dimensiones de la reforma es debilitar eso, es fortalecer la posición del patrón en esa relación cara a cara. Y el otro objetivo es debilitar la capacidad de acción colectiva, que me parece, yo tiendo a pensar que es el corazón de esta nueva oleada de la contrarreforma. No me parece que pase tanto por las relaciones individuales, que es lo que más se va a discutir, sino por el lado de las relaciones colectivas. Es decir, ¿cómo hacemos para
ponerle más límites al ejercicio de la huelga, ponerle más, quitarle eficacia a la negociación colectiva, que es un poco, van las dos cuestiones de la mano, y la otra es cómo hacemos para debilitar al sujeto sindical. Y ahí, de vuelta, vuelvo al decreto 70 de diciembre del 23, el desfinanciamiento de los sindicatos, con un tema que es muy delicado, son los aportes convencionales, y que podríamos estar horas discutiendo sobre los aportes convencionales, pero la razón por la cual el gobierno quiere sacarlos no es para devolverle a los al trabajadores trabajador, ese 2%. Es para ahorrarle al empresario. Ni para ahorrarle al empresario. Es para debilitar al sujeto sindical. O sea, no es en que todo caso sería una discusión que deberían tener los trabajadores entre los trabajadores mismos. Claro. ¿Qué hacer con los aportes? Pero no que te lo afane de la mano el... Absolutamente. Este es un problema de los trabajadores. En todo caso, que los trabajadores podrán definir y discutir y en todo caso quejarse contra algún sindicato si le están sacando un aporte. Es una discusión de los trabajadores. Pero el objetivo del gobierno acá me parece que claramente es ya no debilitar a los sindicatos combativos, a los no combativos también. Claro. Porque el sindicato no combativo en potencia puede ser combativo. Ojo con eso. Claro, Sí, claro. sí. Están escuchando a Luis Campos, es abogado, investigador del Instituto de Estudio de Formación de la CTA, lo deben conocer quienes escuchan el Círculo Rojo, o la mayoría, sabe mucho sobre el mundo del trabajo, y estamos hablando del tema del momento, que es la reforma laboral. Pablo. Sí, me interesaba dos cosas preguntarte. Una vinculada a lo que persiste de poder sindical, gremial, de acción colectiva por parte de la clase trabajadora argentina. Si hay parámetros para comparar niveles de sindicalización, por ejemplo, no sé, con Estados Unidos, no con países donde quizás esté más debilitado el poder gremial, digamos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, obviamente que hay que defender la negociación colectiva, me parece, la acción colectiva. ¿Cómo pensás que puede jugar en Argentina un debilitamiento de la acción colectiva con comisiones internas que tienen una tradición de lucha de la resistencia peronista hasta acá, hasta Kraft en el 2010, desoyendo al sindicato y peleando de manera muy férrea, no para decir vayamos a una negociación por empresa, sino... ¿Cómo imaginas esa hipotética? Pues es como una contradicción. Es decir, ¿le vas a dar poder a la Junta Interna de Garrahan frente a la gremial, la Asociación General? ¿Le vas a dar el poder a Kraft frente a la asociación, a la gremial interna de Kraft? ¿O Mondelez frente a Daer? Es como contradictorio, ¿no? A ver, arranco por la primera, que es la más fácil y para la cual no tengo respuesta. Sí. Lamentablemente no hay muchos datos sobre sindicalización actualizados. Los últimos que tenemos son anteriores a la pandemia. No sirve mucho. Históricamente Argentina es un país que tiene altos niveles de sindicalización en términos comparados. Tampoco es el único indicador a tomar. Francia, por ejemplo, es un país que tiene muy baja sindicalización y mucha capacidad lucha, de acción colectiva. Entonces, a ver, Argentina, si querés, comparándolo con los países de la región, es un país que tiene una tradición de lucha importante, incluso en momentos de baja, como podría ser el actual. Pero de vuelta, no tenemos mucha data fina como para hacer ese análisis. Respecto a la segunda cuestión, hay muchos lugares por donde entrarle. El primero, a mí me gusta siempre volver a la historia. En Argentina, en el 76, se discutía en la dictadura si ir hacia un modelo de sindicato de empresa o no, que era lo que ya venía haciendo Chile con Pinochet. En Chile también había un modelo de sindicato por actividad y la dictadura lo transforma en un modelo de sindicato por empresa. En Argentina la dictadura hay dos bandos, Menéndez, que decía vamos por sindicato de empresa, y Liendo, que era el ministro de Trabajo, que decía no, el sindicato de empresa en Argentina es muy peligroso porque es incontrolable. Bueno, Citrac, ¿no? Tenían la experiencia de Citrac, 6, 7 años antes. Y de salud. Estamos hablando de Fiat Matterfeld y de Fiat Concord, para entendidos. Claro. Pero digo, a ver, era un sindicalismo que había empezado siendo amarillo, que había empezado siendo patronal y que terminó siendo uno de los sindicalismos más combativos. Digo, lo corrían a Trosco por burócrata. A ver, a Tosco, sí. Lo corrían a Tosco por burócrata. A ver, muy en la fábrica Fiat Concord y Matterford de Córdoba, una experiencia de un año y medio de sindicato de fábrica, digamos, ¿no? De sindicatos de empresa que, de vuelta, fueron las experiencias más combativas de los 70. Trayendo ese ejemplo para hoy, efectivamente a mí no me asusta el conflicto comisiones internas y direcciones sindicales. Es más, hasta me parece que es parte de las cuestiones más interesantes que tiene el modelo sindical argentino, es esa posibilidad de tensiones internas que nunca son pacíficas, pero que al conjunto
le dan bastante poder. Y de hecho no es casual que el objetivo principal de la dictadura fue debilitar las comisiones internas. Claro. O sea, mantuvo la estructura centralizada y concentró la represión en las comisiones internas. Trayéndolo a hoy, la reforma, priorizar el convenio de empresa por sobre el convenio de actividad no le da más poder a la comisión interna de Kraft contra Daer. A lo que apunta es a fragmentar y a convertir todas esas comisiones internas en pequeños sindicatos. Algún sindicato tendrá más capacidad, algún sindicato chiquito tendrá más capacidad de discutir algunas cuestiones, pero pierde el piso. Y perder el piso, incluso hoy para la comisión interna de Kraft, por más que sea el piso, ¿qué sería? El piso es el convenio sectorial. Ah, bien, la base, sí. Lo mínimo. Lo que plantean es, saquemos el convenio sectorial. Claro. De hecho, lo escribieron, terminemos la ultraactividad. O sea, terminar la ultraactividad significa dejar sin efecto todos los convenios Que se venzan de una vez por todas los famosos convenios que vienen de largo. Cada comisión interna, cada sindicato, o sea, todavía está en discusión si la descentralización del ámbito, es decir, si priorizar los convenios de empresa por sobre los convenios sectoriales, va a ir acompañado por una descentralización del sujeto. Porque tranquilamente una reforma podría ser, prioricemos negociación por empresa por sobre negociación por actividad, pero que siga negociando el sindicato nacional. Central, claro. Eso es la Banelco. Claro. Eso es la Banelco, y hasta ahora todo lo que se escribió, decreto 270 y algunas declaraciones de Cordero, van en esa línea, no van en la línea de, bueno, más poder para la Junta Interna del Garraham o más poder para la Junta Interna de Kraft o para cualquier Junta Interna. En términos de la acción colectiva, te hago una consulta para ver cómo viste esto. El gobierno como que resistió, ya en términos de lucha, de lo que tiene que ver con la lucha del último tiempo, como que resistió, como que dijo, del balance de las elecciones muchos sacaron la conclusión de, bueno, tiene que hacer más Garrahan en el sentido de más ajuste, ¿no? Y sin embargo después le dio el aumento, y donde hubo un conflicto, ¿no? O sea, el aumento que tenía, que está la ley de emergencia, ¿era, no? Sí, la ley de pediátrica. emergencia Emergencia pediátrica se lo dio y tuvo un aumento del 60% que los trabajadores lo tomaron como un triunfo. ¿Qué ves hacia el futuro en términos de esa resistencia cuando ya estamos, y bueno, vos analizás lo salarial, es como que estamos en una situación relativamente límite, ¿no? Como para decir, bueno, se puede venir una onda más de ajuste y hay capacidad todavía de, en términos de resistencia, tanto a este tipo de reformas como a una nueva onda de ajuste del gobierno. Cuando ganó Milei el 26 de octubre, muchos dijeron, tratando de buscar algo de donde agarrarse, bueno, esto es parecido al 2017. Sí. Y estaba esa idea de... Yo ahí tengo una lectura un poco más... Sí, yo lo dije eso, lo pensé. No sé si es parecido, pero me vino sí. A mí me vino mucho más a la memoria la elección del 91. Mirá. La elección del 91... Bueno, Diego, decirle al otro programa que nos viene que nos quedamos acá hasta las 4, tenemos para discutir 2 décadas, así que tranquilo. A ver, para ponerlo muy, muy rapidito, o sea, Sí. 91, o sea, Menem gana el 89 y después dice, si decía todo lo que iba a hacer, no me votaban el 20%. Sí. En el 91 ya estaba claro que era lo que había hecho y lo votó mucha gente. Y yo tengo el recuerdo de mi papá que lo votó en el 89, no lo votó en el 91, y totalmente desconcertado. Me parece que había una idea de desconcierto. Ya nos mostró todo lo que hizo, e igual una parte importante del pueblo lo votó. Y de hecho fueron momentos muy difíciles para la resistencia. Ahora, no imposibles, la historia no terminó en el 91 y viendo un poco el ciclo largo del conflicto, 2 años más adelante, año y medio Santiago. más adelante, Santiago, y ahí empieza otro ciclo de conflictividad, una resistencia que tiene características distintas a la que había tenido en los 80. Yo no tengo claro por dónde va a venir la resistencia, ni cuándo vamos a empezar a ver esas nuevas señales de una resistencia. Sí creo que tiene que ser distinta de la que teníamos hasta ahora. Sí creo que va a ser distinta. Va a depender mucho de lo que pase con el plan económico del gobierno. Me parece que ahí, si el gobierno logra sostener Muy bien, claro. la estabilidad y venderla como un logro... Eso Menem lo tenía mucho más a favor, inclusive por condiciones internacionales que ahora. Menem ya lo tenía bastante cerradito en el 91 y por eso gana el 93 y vuelve a ganar 95. el 95. Gana el 93 también. Claro. Entonces, acá me parece que eso todavía está en veremos. El plan de Menem tenía mucho más para ofrecer, incluso con un crecimiento fuerte de la desocupación, para el sector que quedó adentro, Era mucho, sí. Tenía mucho para... A ver, En términos históricos, relativos, ¿no? Claro.
muchos sectores de la clase media que se iban afuera de vacaciones Obvio. y que se siguieron yendo yendo afuera hasta fines de los 90. Hoy, Pablo Anino, por ejemplo. hoy- no, no. Desde chiquito. hoy vamos a ver ese proceso este verano. Este verano vamos a ver Obvio. muchos sectores medios que, dada esta estabilidad y dado que no se ajustó tanto el tipo de cambio, todavía tienen margen para. Ahora hay que ver cuánto se sostiene eso. Yo no creo que tenga... Ahora, le están poniendo muchas fichas a Vaca Muerta, a la minería. Otros dicen, che, eso puede ser, pero más en el largo plazo. Yo ahí se me escapa un poco el Sí. análisis. La minería estoy seguro que es larguito Sí, la sí, maduración Pero de por las eso, ahí inversiones. me parece que hay una discusión en torno a, bueno, ¿pueden o no sostener este escenario? Y si pueden o no sostener este escenario, ¿qué tienen para ofrecerle a las personas que votaron a este gobierno diciendo, bueno, nos dio un poco de tranquilidad, confiemos en que la cosa mejore? Yo ahí creo que sí, la cosa no va a mejorar, porque a este modelo no le da mucho para mejorar. A este modelo, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba le sobran. Entonces ahí, pero bueno, ¿de qué manera se va a traducir esa resistencia? Y si va a ser organizada o no, ya es otra historia, porque posiblemente, y esto también es un escenario para poner arriba de la mesa, empecemos a ver resistencias más cuasi delictuales y formas de organizar esos bolsones de población sobrante que no necesariamente están a cargo del Estado. Estoy pensando en Rosario, en el narcotráfico, y si ese modelo se puede extender a otros bolsones de población sobrante, lo cual nos lleva a otro tipo de preguntas, pero yo no dejaría de hacerlas. Pensando justamente en esto que decís de, bueno, hay que pensar igual, tiene que ser diferente. ¿Cómo, o sea, ves algún proceso interesante o que te haya llamado la atención, sobre todo entre trabajadores y trabajadoras no registrados o que están por fuera de los sindicatos? No solamente porque en general las centrales grandes como que no, o sea, le dan bastante la espalda, pero también muchas veces tiene que ver con la dinámica de trabajo, los sectores donde laburan. ¿Hay, o sea, hay algo que te llame la atención? Tengo que hacer una mini aclaración porque te puedo asegurar que la CTA, desde el 91, que viene rompiéndose la cabeza con ese tema. Ver cómo hacer para incorporar y para organizar a esos grupos de trabajadores y trabajadoras que van quedando por fuera de las relaciones formales. Visto el resultado, claramente no le encontramos la vuelta. Incluso inmigrantes, ¿no? Migrantes, tal cual. Digo, ahora, es más un tema de que no le estamos encontrando la vuelta que no lo quieran ver. No, sí, pero me refería más sobre todo a si hay dinámicas que te llamen la atención, que te parezcan interesantes de trabajadores y trabajadoras que se organizan a lo mejor en lugares que... Creo que la más interesante que hemos tenido en el último tiempo es todo el movimiento de trabajadoras. No sé si formales, informales, me parece que ahí esa conflictividad yo creo que todavía hasta por ahí nos salve de bastantes cosas. Una refractación del movimiento feminista en el mundo del trabajo, decís vos. Mira, a ver, nos pasó que encontrar muchas compañeras trabajadoras que en uno de los primeros paros del 8 de marzo dijeron fue la primera vez que hice una huelga. Y me parece que ahí hay una combinación de reivindicaciones laborales, sindicales, con reivindicaciones del movimiento de mujeres que tienen más que ver con derechos disputar democráticos, otro tipo que a ver, es lo que yo veo con más vitalidad todavía de cara a posibles avanzadas. A ver, están poniendo en discusión de vuelta no solo la ESI, sino la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, totalmente. Ahí yo veo que hay una capacidad de reacción tal vez más fuerte que la que tengamos en el corto plazo las organizaciones sindicales, que de hecho, ahora se está pensando, yo puedo hablar de la CTA, no puedo hablar de la CGT, pero las CTA están discutiendo en este momento cómo hacer para posicionarse y reaccionar frente a la reforma laboral que, de vuelta, todavía no conocemos el texto, pero va a estar arriba de la mesa en poco tiempo. Entonces las dos CTA seguro están pensando, y sindicatos de la CGT, pongo las manos en el fuego, que seguro lo están pensando. No sé si la CGT orgánicamente, ahí me parece que por ahí están dando otro tipo de discusiones, pero bueno, no es un tema sobre el cual yo tenga que opinar. Tengo, como recorro de distintos medios, ponele, algunos que otros medios, y a veces decís, ¿cómo hablo con esta gente con la que no tengo el mismo lenguaje desde ningún punto de vista? Digamos, que te cuesta intervenir, y a vos te debe pasar también, te cuesta intervenir en alguna mesa. Lo que me pasa con Luis, tenga acuerdo o no, es que parece que hablamos, ¿viste? Espero que la gente lo note también, que hablamos el mismo lenguaje y podemos decir, bueno, en esto podemos 91, 2018, las elecciones, el movimiento obrero, etcétera. Y espero que le haya servido a ustedes para clarificar un poco de qué se trata este proceso de contrarreforma que ahora quiere tener una nueva oleada. Conversábamos con Luis Campos, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y es coordinador del Observatorio del Derecho Social, también de la Central de Trabajadores Argentinos. Sale un dato laboral
vayan a su cuenta de X, porque ahí lo Sí, van, a ver van a qué tener dice. la primera versión de la historia. Después vendrán y escribirán los libros, harán lo que quieran, pero ahí lo van a tener la primera lectura. Luis, gracias. Gracias a ustedes, che.